Ah, sí, en lo de la célula. Vamos a ver si podemos hacer unas preguntas de repaso. A ver, por ejemplo, vamos a ver, vamos a ver dónde podemos repasar. Por ejemplo, a ver, creo que ya sé qué preguntar. Este, ¿cómo se le llama al centro de la célula? Bueno, pero ponla aquí. Ahí se atora. Ahí. Ahí está. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo se le llama? Ay, de la célula eucariota, ¿no? Ay, ¿cómo se llama el centro que tiene la célula eucariota? Bueno, ahorita les voy a poner unas opciones. A ver, ¿cuál sería la correcta? Muy bien. Núcleo. Núcleo. Muy bien. Ahora, igual, la siguiente pregunta es esta.
¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Se acuerdan cómo se llama la cadena cuando está en su forma desenrollada, descondensada o desempaquetada? ¿Alguien me recuerda? No, o lo digo. No, nadie se acuerda. ¿La digo o alguien la sabe? Bueno, ¿se les olvidó? Acuérdense la larga cadena cuando no está enrollada, cuando no está condensada, ¿cómo se le llama? Bueno, te voy a decir, es la B, ¿sí? Es la cromatina cuando no está desenrollada, más bien cuando no está enrollada, ni condensada, ni empaquetada. Así se llama la cromatina. Ahora ya cuando, bueno, ahora es otra pregunta ahorita. Y esta, a ver, ¿cómo se le llama a los segmentos grandes que tiene esta cromatina? Luego, cuando ya se condense, ya se empaquete, ya se enrolle, van a tener forma así como una X, que es como una salchicha que tiene el grosor de un árbol, el tronco de un árbol, perdón. ¿Cómo se le llama a esta cosa que parece como una X y que tiene el grosor como de un árbol, como del tronco de un árbol? ¿Será núcleo? A ver quién dice otra cosa. La cromatina tiene núcleo. No,
Solamente la célula tiene núcleo. A ver, alguien me está queriendo decir algo, pero no, todavía no se decide. Correcto, es el cromosoma, es la opción A. Sería la A. Muy bien. Entonces sí, es correcto. Ahora vamos a cambiar un poco la pregunta. Ahí te las pongo las opciones. Vamos a poner las mismas opciones. No, no era cromatida. De hecho, no queda. Es un cromatida. No. Ándale, el gen. El gen, correcto. Entonces, es el gen. Y luego, entonces, ahí está. Estaba fácil esta. La B, ¿quién será la B? Solamente 46 hay. No hay más. Solamente 46 cromosomas hay. Y listo, no hay más. A ver qué habíamos dicho. Está más o menos, pero en total, o sea, eso que dice en total, quiere decir que no hay más. O sea, que en todo tu cuerpo solamente vas a tener 46 cromosomas. ¿Es cierto? En todo el cuerpo humano solamente tenemos 46 cromosomas. Es lo que, o sea, lo que da a entender esa opción. Que en todo el cuerpo humano solamente tenemos 46 cromosomas.
¿Es cierto? O más bien, tenemos 46 o 23 pares de cromosomas en cada célula. ¿Es en cada célula o es en total que están allá, no sé? Ándale, cada célula. Entonces es la C, ¿no? Sería la C. En cada una de las de nuestras células tenemos estos 23 pares de cromosomas. Entonces, y habíamos dicho que el ser humano tiene aproximadamente. Muy bien, correcto, la C. Muy bien, ahora, ¿cómo se escribe? Sí, cierto, esa vez me olvidó decírselo. ¿Cómo se escribe este número 37 billones? ¿Cuántos ceros lleva? Acuérdense de matemáticas, no sé, de orden de los números, ¿no? Por ejemplo, empezamos, vamos a ponerlo acá. O sea, vamos a recordar un poquito de matemáticas, ¿no? Entonces, está en blanco. Ahí está acá. Acuérdense del orden las cifras, ¿no? Entonces, en los números naturales o enteros tenemos este orden, ¿no? ¿Cuál era el primer orden? ¿Se acuerdan? La U. ¿Qué significa U? D y luego la C, ¿no? ¿Se acuerdan qué significa eso? UDC. Por ejemplo, si yo digo 105, el número 105, ahí. 5 es la cifra de la U, 0 es la cifra de la D y 1 es la cifra de la C. ¿Qué significa eso de U, D y C? Unidad, decena y centena, ¿no? A ver, 3, 6, 9. Bueno, ahorita checamos. Creo que está mal, pero ahorita lo checamos. Después de unidad, decena y centena, ¿no? Después de la unidad y centena, ¿qué sigue? Sigue unidad de millar, ¿no? Decena de millar y centena de millar. Entonces aquí, por ejemplo, 140.105, ¿no? Entonces, luego, ¿qué sigue? Sigue, bueno, no va a dar acá, pero bueno. Ya sé, creo que lo voy a poner así, de forma vertical para que dé.
de forma horizontal, perdón, para que vea. Entonces, vamos a ver. Vamos a eliminar estos, porque así de forma vertical no da. Hay que voltearlo. Sí, entonces, vamos a voltearlo. Ahí está, ahora sí. Entonces, ahora sí creo que sí debería dar. Desunidad, ay, decena. Ah, no, pero no es está al revés, ¿verdad? Unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar, unidad de millón, decena de millón y centena de millón. Bien, entonces, y luego que escribe, bueno, no sé si ustedes saben, pero no es la misma forma como se escribe en Estados Unidos que en México, o en los países de habla hispana que en los países de habla inglesa, no se representa de la misma forma. En el caso de los países de habla hispana, después después de los, ¿cómo se llama? De los millones, siguen no, siguen los millares de millones. Entonces aquí sigue, millar de millón, o sea, unidad de millar de millón. Acá, decena de millar de millón. Y acá, centena de millar de millón. Y luego, después de esto, siguen los billones. ¿Sí? Entonces, cosa que en los países de habla inglesa no es así. En los países de habla inglesa, después de los millones, siguen directamente los billones. Entonces, es la diferencia. Entonces, nosotros decimos, bueno, si tenemos este número, 100, entonces esto sería, a ver, unidad de decena, centena. A ver, ¿está bien, no? Ah, bueno, es que 4, 2, 1, 0, 2, 6, 1. Hasta ahora sí. Entonces, este número, ¿cómo se leería? Se leería, entonces nos quedamos aquí a ver, aquí estamos en los normales, ¿no? Unidad, decena, centena, unidad de millón, de millar, decena de millar, centena de millar, unidad de millón, decena de millón y centena de millón, unidad de millar de millón, decena de millar de millón y centena de millar de millón. Entonces eso se lee así. 105,162, a ver, 105,000 millones, sí, 105,000 millones, eh, 162,000, no, 160, no, otra vez, 105,162 millones, ándale, eso, 105,162 millones, 12,504. A ver, entonces, otra vez, 105,162 millones, 12,504. Dale, así. Para que lleguemos a los billones, tendríamos que poner otros números, ¿no? Entonces, aquí no llegamos todavía a los billones. Entonces, tendríamos que poner acá un número más, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, si ya le pongo un número más, entonces ahora sí llego a los billones. Por ejemplo, aquí sería 11,105,162 millones, 12,504. Entonces, así son los billones en español, ¿sí? O sea, en México, ¿no? En los países de habla hispana. En cambio, en Estados Unidos, en los países de habla inglesa, no, ahí llegan a los billones después del uno. Después o sea, para ellos no tienen ¿cómo se llama? Millares de millones.
Ellos directamente pasan a los billones. Entonces, para ellos, desde aquí ya llegarían a los billones. Sería 105 billones para ellos, ¿no? 105 billones, 162.012, no, 160, perdón, 105 billones, 162 millones, André, 12.504, así lo leerían ellos. 105 billones, 162.000, ay, no, me adelanté. 105 billones, 162 millones, 12.504, André, así lo leerían ellos. Pero en nuestro caso lo leemos 105.162 millones, 12.504. Y para ellos este 11 que está después, o sea, que está ahí, que está casi al final, mejor dicho, no casi al final, este, para ellos son trillones. Eso ya llega a los trillones. 11 trillones, 105.000, no, 11 trillones, 105 billones, 162 millones, 12.504. Así lo van a decir ellos. Pero nosotros no, para nosotros ese 11 apenas llega a los billones. Entonces para ellos va a ser 11, para nosotros va a ser 11 billones, 105 millones, no, perdón, estoy mal. Sí, no, sí, 11 billones, sí, también. No, perdón, me adelanté con los millones. 11 billones, 105.162 millones, 12.504. Entonces así lo vamos a decir nosotros. Entonces quiere decir que si nosotros queremos escribir billones, tenemos que escribir 12 ceros. Entonces sería así. Vamos a ver. El primer orden es de los normales, ¿no? Ya decena y centena. El otro sería de las millares, ¿no? El otro sería de los millones. El otro sería de los millares de millones. Aquí ponemos un cero. Ya no, o sea, vamos a poner un cero. Perdón. Exacto. Millares de millones y luego ya seguirían los millones, ¿no? Ahí está. Entonces así se escribiría. 3, 6, 9, son 12 ceros. 3, sí, 12 ceros. Entonces así escribiría billones. 37 billones. En México. Pero en Estados Unidos se escribiría así. Con 9 ceros, ¿no? Exacto. Entonces para Estados Unidos es así y para México es así. México, o sea, México, países de habla hispana. Y al otro, pues sería para los de habla inglesa, como Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, así para nosotros y así es para los estadounidenses, ¿no? Entonces, eh, eso ya sería para estos países de habla inglesa, ¿no? Bien. De hecho, hay un video donde el expresidente Enrique Peña Nieto, muchos se burlaron de él en ese video, porque pensaban que estaba, o sea, porque ya vieron que este presidente siempre decía ocurrencias, ¿no? Pero ahí sí tenía razón, en ese video sí tenía razón, aunque muchos se burlaron de él, pero ahí sí tenía razón. Hay un video donde lo dice, vamos a ver si lo encuentro, donde Peña Nieto dice que en español y en inglés. Muchas personas se burlaron de ese video, pero sí es correcto. Es que a quién se le ocurre. Una de las pocas cosas correctas que dijo este presidente. Entonces, bueno, entonces vamos a ver.
Vamos a ver si está aquí. Ahí está. Los intercambios De hecho, hasta el título dice, comerciales de los Peña Nieto tres es un países ridículo, o sea, superan un como que está millón mal lo que dijo, de pero no está bien. millones de Viste, no es correcto. dólares al año. Este Un es el video. billón en español. Porque muchos no saben esto, pero sí es correcto. Sí es correcto Ahí está, entonces aquí lo pueden ver. Lo dice Peña Nieto, un billón en inglés no, un billón en español y un trillón en inglés. Y sí es correcto, porque si nos damos cuenta, mientras que en español llegamos a los, por ejemplo, 105. Estos 105 sería, en español serían, ¿cómo se llama? O mejor dicho, el 11, perdón, el 11. El once en español son, ¿cómo se llama? Billones, ¿no? Son billones. Pero en inglés ya sería trillones. Entonces es lo que quiere decir, pero muchas personas no lo entendieron y pensaron que ese era otro de los ridículos que hacía Peña Nieto. Y por eso hasta el título dice así, ¿no? Peña Nieto hace el ridículo. Pero realmente no, no, sí es correcto. Eso sí es, eso que dijo sí es correcto. Una de las pocas cosas que dijo que sí son correctas. Entonces, aunque muchos lo tomaron así como que ya está haciendo el ridículo, pero sí, sí es cierto. Sí es cierto. 11, por ejemplo, en este caso, 11. En español son billones. Sí, billones. Y en inglés sería trillón. Eso es lo que quiso decir él. Es lo que quiso decir él, por ejemplo, dice, está diciendo una cifra, una cantidad. Y dice, en español son billones y en inglés son trillones. Y sí es correcto. Si nos fijamos con este número, vemos que sí, sí efectivamente tiene razón. Entonces, no, no, no es ningún ridículo. Ahí sí, sí estaba diciendo cosas correctas. Bueno, bueno, y después de esa pequeña interrupción, seguimos con las... Entonces, ¿qué otra pregunta? A ver, ¿se acuerdan cómo están juntadas estas proteínas? Y forman algo. ¿Se acuerdan? Al juntarse estas proteínas que están en esta cromatina, tienen la forma de algo. ¿Será la forma de una escalera, de una cadena o de un...
¿Qué forma tienen estas proteínas cuando se juntan? Acuérdense de esta imagen. Ahí está esta imagen. Acuérdense de esta imagen. Bueno, ya les dije la respuesta con esta, ¿no? Pero no importa. ¿Qué se forma aquí con estas proteínas? ¿Qué figura formamos? ¿Una cadena, una salchicha, una escalera? ¿Qué se forma? Ándale. Acuérdense que si nosotros hacemos esto, fíjense, si nosotros hacemos esto, o sea, vamos así como que trazando líneas aquí. Se ve así. Casi no se ve, pero ahí está. Se ve así. ¿Y qué se forma? ¿Qué se forma cuando le puse esas líneas? Pues una escalera, ¿no? Entonces ahí está. Entonces no es que no es que sea una escalera realmente, sino simplemente es la apariencia que llega a tener si nosotros como que como que dibujamos la, ¿cómo se dice? ¿Cómo se decía esto? Ay, se me fue cómo se decía esto. La superficie, pero otra forma de decirle. Silueta, André. Si le dejamos la silueta a estas, ¿cómo se llama? Estas proteínas que se juntan. Entonces formamos estas líneas, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que pues, precisamente parece una escalera. O sea, no es que sea realmente una escalera, sino simplemente tiene esa apariencia, ¿no? O sea, entonces, muy bien. Bueno, y acuérdense, ¿se acuerdan qué significaban esas letras? La G era guanina, ¿no? La T era timina, la C creo que era citosina, ¿no? Y la A era, ay, adenina, ahora no me acuerdo, siempre se me olvidan esas letras. Ahí está. Sí, ya tiene adenina, sí. Muy bien. Sí, sí, es correcto. Anda, la G es la guanina, la T es la timina, la C es la citosina y la A es la ¿qué? Adenina. Muy bien. Sí, eso es lo que había dicho. Entonces, son estas proteínas que se juntan y precisamente lo que compone toda esta cadena este, de la cromatina, que viene siendo la cadena del ADN, ¿sí? La cadena del ADN. Entonces, le podemos decir la cromatina o también le podemos decir la cadena del ADN, porque pues precisamente en su interior tiene estas proteínas, ¿no? Que precisamente forman lo que tiene que lo que llamamos el ADN, que en su forma corta es ADN, pero si lo decimos de forma larga es el ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Entonces, em, entonces, sí. Y luego tenemos al perdón, ARN, o sea, ácido ribonucleico, está un poco más fácil de pronunciar. Bueno, habíamos dicho que estos dos precisamente son ácidos nucleicos, ¿no?
que se encuentran. Entonces, el ADN, pues es todo esto. El ADN son todas esas proteínas. El ADN son todas estas proteínas que se juntan. O sea, la guanina, la timina, la citosina y la timina. Eso es el ADN. Y el ARN, pues es otro tipo de proteína que sirve para llevar la información de estos, de los genes que se encuentran en esta, en esta cadena de ADN, pasarlo a las otras células, a todas las células. Entonces el ARN sirve como transmisor, se puede decir así, ¿no? Una especie de mensajero, no sé cómo decirlo. Entonces, para eso sirve el ARN, ¿sí? Entonces, mientras que el ADN almacena, ¿no? Eh, recopila, almacena, eh, procesa y codifica información, el ARN lo distribuye o la distribuye esta información. Entonces, es eso. Entonces, eso es el ADN. Entonces, todo esto que vimos aquí, ese es el ADN. Son esas proteínas que se juntan, ¿no? Y se le llama así porque precisamente, bueno, lo explicaba en un video, ¿no? De que se le llama así por la composición, por ejemplo, si decimos la ribosa y cosas así, que son proteínas, son moléculas más grandes, compuestos más grandes, entonces están compuestos de azúcar, y algo así decía, ¿no? En el video. Entonces, por eso se le llama así, porque está compuesto precisamente de esos compuestos grandes, entre ellos la ribosa. Entonces, por eso decimos ácido desoxirribonucleico, ¿no? Bien, ¿qué más habíamos dicho? Habíamos dicho de los genes, ¿no? Entonces, vamos a ver los genes. ¿Qué habíamos dicho de los genes? Habíamos dicho de los genes. Bueno, los cromosomas. Vamos a decir antes de los cromosomas. Acuérdense, los cromosomas, son segmentos de esta cromatina, ¿no? Pero cuando en la etapa de reproducción de la célula, que ahorita, después un poquito más adelante vamos a hablar de esta etapa de la célula. Cuando la célula entra en la etapa de reproducción, entonces, ¿qué les pasa a estos segmentos de la cromatina? Lo que les pasa es que les sale un duplicado, ¿se acuerdan? Entonces, al principio, por ejemplo, se veía así. Así se veía al principio, ¿no? Más o menos. O sea, está así totalmente estirada esta cadena, desenrollada, desempaquetada, descondensada. Así se encuentra esta cadena y pues sus segmentos, ¿no? Y además, pues todavía no tiene el duplicado. Ya vieron, solamente es un par, no tiene ningún duplicado todavía. Es lo que vemos aquí de color rojo. Entonces, está el par, pero no tiene su cadenita extra, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, ya después, cuando la célula entra en esta etapa de reproducción, es cuando le sale esta cadenita extra. Y ahora entonces esto se va a ver más o menos así. Entonces, si nos fijamos, ahora ya hay una cadenita extra. En cada una de estas cadenitas, que son segmentos de la cromatina, hay una extra. ¿Ya se dan cuenta? Que lo puse en este caso de color azul. Entonces, así se ve esta cromatina, ya con su extra, se puede decir así, ¿no? Con su cadenita extra. Entonces, luego esto ya se va a condensar. Esto se va a condensar, se va a empaquetar, se va a enrollar, como si fuera una hilera, ¿no? Por decirlo así, en su bucle. Entonces, al enrollarse estos segmentos de la cromatina, ahora se va a ver, ¿dónde estaba? Se va a ver ahora, ay, lo perdí.
Ahora sí, ahí está. Se va a ver más o menos así ahorita. Ya cuando enrolla completamente, ¿no? Se empaqueta, se condensa, entonces se va a ver así, como si fuera como si fueran unas salchichas, ¿no? Que están así, eh, formando un tipo de X, ¿no? Algo así. Entonces, y pues hay unos, de estos así, hay unos 46 en cada una de nuestras células, ¿sí? Entonces, y habíamos dicho igual, ¿no? Que estos cromosomas en su forma empaquetada, enrollada y condensada, pueden tener estas formas, ¿se acuerdan? Lo que habíamos visto la vez pasada. Estos cromosomas podrían tener estas formas. Ay, no deja abrir esto. Ahí está, ahí está. ¿Se acuerdan que estas formas podría tener el cromosoma? Ahí está. Cualquiera de estas cuatro formas podría tener el cromosoma. Bueno, hay una más, pero esa, la otra, solo le corresponde a la sexual. A las que no son sexuales, a los cromosomas que no son sexuales, eso puede ser cualquiera de estas formas. Ahora ya hay una más, pero esa solo va a corresponder a un par. Ahí A ver, voy a buscar una imagen de esto. Ahí está, es esta. No recuerdo cómo se le llama a este tipo de cromosoma, pero tiene una forma así como si fuera una Y, que precisamente es el que está ¿cómo se llama? A la derecha, izquierda, a la izquierda, ese de acá. El de la derecha, pues es el que comúnmente aparece, ¿no? En los cromosomas. Pero este otro, el que está a la izquierda, ese solamente va a aparecer en un par. Solamente en un par de los cromosomas va a aparecer ese tipo de cromosoma. Y otra cosa, solamente va a aparecer en los varones. ¿Sí? Solamente en los varones va a aparecer. Este, entonces, los que biológicamente son varones van a tener este cromosoma, el de la izquierda. Van a tener, de hecho, este va a ser su par. Van a tener uno que parece como X y otro que parece una Y. Entonces, ese tipo de cromosomas van a tener en un par, solamente en un par, que se le conoce como el par sexual. Entonces, en ese par es donde van a tener los varones este tipo de cromosomas. ¿Sí? Ahora, las mujeres no, las mujeres van a tener doble. O sea, de hecho, no van a tener esta. En las mujeres no existe este cromosoma Y. Solo va a ser cualquiera de los que mencionamos anteriormente. Cualquiera de estos que mencionamos anteriormente, ¿no? Que
el metacéntrico, el submetacéntrico, el acocéntrico. O sea, que tiene forma como de X. Entonces, ese es el que va a tener las mujeres. Dos de esos van a tener las mujeres. Y en el caso de los hombres van a tener uno de estos y además ese que tiene forma de Y, ¿no? Entonces, así va a ser en el caso de los hombres. Ahora, les había dicho la vez pasada que si cuando estos cromosomas no tienen, cuando hace falta o sobran, eh, lo que resulta, pues, lo que nos conocemos como enfermedad genéticas, ¿no? Entonces, a veces, en la piel, ¿no? En la piel, a veces en el aspecto físico, ¿no? O en ciertas funciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de los que tienen síndrome de Down, les estaba comentando la vez pasada, ¿no? A ellos les sobra un cromosoma. ¿Se acuerdan que lo vimos la imagen? En el par, a ver, creo que en el par 21, si no me equivoco, tienen un cromosoma de más. O sea, en lugar de tener tres, o sea, perdón, dos, o sea, en lugar de tener un par, tienen tres. Tienen un trío, ¿no? Prácticamente, ¿no? En uno de sus conjuntos de cromosomas. En lugar de ser un par, para ellos es un trío. Entonces ahí se da por eso se produce esta enfermedad o lo que conocemos como el síndrome de Down, ¿no? Y así hay enfermedades genéticas que se debe a esto, porque hace falta o sobra un cromosoma, ¿no? Entonces, hay una enfermedad que creo que creo que en varios de sus pares hay un cromosoma de más. O sea, en que mencionamos solamente en un par, ¿no? Hay un cromosoma de más. Pero hay una enfermedad donde en varios de sus pares hay más de un cromosoma. No me acuerdo qué enfermedad era, pero sí, me acuerdo que sí, la otra vez estaba leyendo. Que sí. Y algo hay otro que se le conoce como el síndrome de Turner, parece. Que eso se da en las mujeres. Eso lo comenté la vez pasada, ¿no? De que en lugar de tener cromosoma. A ver, vamos a ver, el síndrome de Turner. Me acuerdo que les hacía falta un cromosoma X, algo así. Vamos a ver. Síndrome de Turner. Vamos a ver cómo están sus cromosomas. A ver, aquí dice que. Ahí está. Ah, sí, es lo que les decía. Este, no tienen, o sea, les hace falta un cromosoma. O sea, en el de Down sobra uno, ¿no? Y en este de Turner hace falta uno. En el último par, que es el sexual, el que define el sexo de la persona, hace falta un cromosoma. O sea, las mujeres deberían tener dos X, ¿no? Dos cromosomas así tipo de X, que tienen forma de X, pero solamente tienen uno. Entonces les hace falta, o sea, no tienen un par, realmente solamente es una unidad lo que tienen en de par. Por lo tanto, en lugar de tener 46 cromosomas, solamente tienen 45, porque en ese par sexual les hace falta un cromosoma. Entonces, y por esa razón se da este síndrome. ¿Y qué ocasiona esto? Pues ocasiona, por ejemplo, que aquí dice una descripción, por ejemplo, del síndrome de Turner. De hecho, hay una actriz estadounidense que decía, en un lugar donde investigué, que tiene esta enfermedad, una que pasaba en hay una serie, no me acuerdo la serie, eso de Los Ángeles, no me acuerdo, algo así, una serie estadounidense, creo que es de Los Ángeles, no me acuerdo exactamente, CNI, CNCI, Los Ángeles, algo así.
Entonces, una de las actrices que pasaba en esa serie tiene este síndrome. Ahora, ¿qué ocasiona este síndrome cuando en una mujer que lo padece? Bueno, dice aquí, entre una de sus síntomas o afecciones, podría ser una estatura baja, este, que el cuello está muy ancho, está así extremadamente ancho, más de lo normal. Este, el pecho, ancho, pecho ancho este, y ¿cómo se llama? Y pezones, ampliamente espaciados. O sea, el cuello está muy ancho y también el pecho está ancho. Y entre otras cosas. Y además, puede ser que no les venga su menstruación. Y algunas puede ser también que no nazcan con ciertos órganos sexuales, ¿no? Femeninos. Por ejemplo, puede ser que no nazcan con útero, puede ser que no nazcan con vagina. Entonces, entonces a eso se le conoce como el síndrome de Turner. Entonces, se da cuando hace falta un cromosoma X. Bueno, entonces estos cromosomas son muy importantes, ¿no? ¿Y por qué son importantes? Porque en estos cromosomas tenemos precisamente los genes, ¿no? Acuérdense que en los segmentos de los cromosomas se encuentran los genes, que es lo que les había mostrado por aquí. Ahí está. Ahí está. Entonces, en estos segmentos de los cromosomas tenemos a los genes. Y cada gen, como habíamos dicho, codifica cierta característica, ¿no? De la persona que está formando, que se está formando. Este, por ejemplo, el color, cosas que tienen que ver con el color, la forma, de, ¿cómo se dice? La rigidez, ¿no? Cosas así. Entonces, muchas características se forman o sea, todas, mejor dicho, todas las características físicas de la persona se encuentran, se almacenan y se codifican en estos genes, ¿sí? Entonces, si decimos, podría ser, por ejemplo, como el color de los ojos, el color del cabello, la textura del cabello, ¿no? El tamaño, ¿no? De los ojos, de la nariz, que si está muy grande tu nariz, que si está pequeña tu nariz, bueno, que si eres calvo, ¿no? Entonces, cosas así, el tipo de sangre, todas esas cosas las se codifican, se almacenan y se codifican en los genes, ¿sí? Entonces, por eso precisamente cuando hace falta un cromosoma o hay uno de más, pues esto se altera, ¿no? Porque pues ya al ser por ejemplo, si hace falta un cromosoma como ejemplo, como el X, ¿no? Que habíamos dicho de este síndrome de Turner, pues no se forma el ser como debe ser porque pues está haciendo falta un cromosoma, por ejemplo, en este caso, está haciendo falta un cromosoma que defina bien, ¿no? El sexo de esta persona, ¿no? Y pues y habíamos dicho que están en pares los cromosomas, ¿no? Entonces, uno es aportado por el papá y otro por la mamá. Entonces, si hace falta un cromosoma, entonces quiere decir que falta información de uno de los padres, ¿no? Entonces ya el ser, pues no se forma como debe ser, ¿no? O si hay un cromosoma de más, pues igual, ¿no? Se altera esta información. Entonces ya el ser, pues el ser, o sea, la persona nace con ciertos, vamos a decirle, no sé, no quiero llamarla así, pero bueno, defectos, vamos a decirlo así, ¿no? De comillas, ¿no? Entonces, muy bien, entonces, bien.
Entonces, sí, entonces estos genes, esos cromosomas son importantes. Es importante que estén completos, que no, y tampoco que no haya de más, ¿no? Ni que sobren, o sea, mejor dicho, ni que falten ni que sobren, ninguno de los dos. Que estén exactos. Ahora, también podría ser, también hay un tipo de síndrome, donde los cromosomas sí están completos, parece, pero... Ay, es que no me acuerdo ahorita. La otra vez estaba investigando sobre ciertos defectos, enfermedades genéticas. Y parece que hay uno donde, que me acordé ahorita, donde parece que el cromosoma no está bien formado. O sea, sí están completos los cromosomas, entre comillas, completos, pero parece que no están bien formados. Los, algunos de los cromosomas, o todos los cromosomas. Entonces, también esto puede generar problemas, ¿no? Muy bien. Entonces, muy bien. Ahora que hemos dicho, muy bien. Ah, y también habíamos dicho de los alelos. ¿Se acuerdan qué son los alelos? Bueno, voy a hacer una pregunta de eso. Vamos a ver si se acuerdan. De todas formas, les voy a hacer unas opciones. Igual. A ver, ¿cuál de esos sería? Me confundí acá. Células quise poner. Células. Esa. ¿Cuál sería la opción correcta? ¿Qué son los alelos? Ándale. Correcto, es la B. Acuérdense, ¿a qué nos referimos eso de variantes? O sea, así como, por ejemplo, vamos a decir el español, ¿no? Ahí tiene sus variantes, ¿no? Por ejemplo, está el español por ejemplo, en España, ¿no? En España, o sea, este idioma obviamente se originó en España, ¿no? Ahora, ahí en España donde se formó este idioma llamado español, este, tiene, tuvo sus variantes, bueno, tuvo y hasta ahorita sigue teniendo sus variantes. Está el español catalán, el español, ¿cómo se llama este español? Del que nosotros hablamos. Es el español castellano, ándale. El español castellano, el español catalán, y, no me acuerdo, pero por lo menos esos dos. Por lo menos esos dos. No me acuerdo ahorita las variantes, pero por lo menos esos dos, el catalán y el castellano, ¿no? Entonces, y nosotros, pues, el español que nos introdujeron acá, en México, fue el castellano. Precisamente, y se le llama castellano porque, tiene que ver con los reyes de Castilla. Por eso se le llamó así. Los reyes de Castilla fueron los que no inventaron, pero sí donde dominó este idioma, o esta variante del español, ¿sí? Entonces, precisamente los reyes de Castilla fueron ¿cómo se llama? Los que mandaron a Cortés, a Hernán Cortés acá. Entonces, entonces Hernán Cortés, precisamente, es esta variante que trajo aquí, del castellano, ¿no? Entonces, pero en España hay varias variantes del español, ¿sí? En España hay varias.
Pero sí, acá en México y la mayoría de los países de hecho, no, yo creo que en todos los países de América Latina, donde conquistaron los españoles, fue el español castellano que se trajo. Pero en España también existe el catalán, y no recuerdo ahorita, pero sí debe haber más variantes. Y son un poco diferentes. Si observamos el español catalán, por ejemplo, es diferente al español castellano que nosotros con el que estamos familiarizados. Entonces, o sea, sí, tiene muchas similitudes, pero tiene también algunas diferencias, ¿no? Igual, por ejemplo, si decimos, por ejemplo, la lengua maya, igual tiene sus variantes. Por ejemplo, el de acá de Yucatán es diferente. Por ejemplo, en Belice se habla también maya. O sea, hay personas también que hablan maya también allí. Y es diferente al de aquí, al yucateco. Y en Guatemala también hay personas que hablan maya, pero es diferente también al de aquí. Entonces, es el mismo idioma, pero con diferentes variantes, ¿no? Entonces, este, y entonces lo mismo pasa con estos genes. Al decir variantes nos referimos, pues, como los tipos, ¿no? Se puede decir así, ¿no? Y en el caso de los genes, ¿cómo varían? Pues en el caso de los genes, pues varían porque uno es proporcionado precisamente por el papá y otro por la mamá. Entonces, a eso nos referimos con variantes de genes. Uno que es proporcionado por el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Por el espermatozoide. Y otro que es proporcionado por el óvulo, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con variantes de genes. El que proporciona el espermatozoide y el que proporciona el óvulo, ¿sí? Entonces a eso nos referimos con variantes de genes. Y a esto se les conoce como los alelos, ¿no? Entonces, este, oye, entonces, y habíamos dicho que hay dos también, ¿no? Hay dos tipos de alelos. O sea, estos alelos pueden ser de dos tipos también. Los recesivos y los dominantes, ¿no? Entonces, vamos a ver una pregunta aquí. No está bien. Iba a cambiar la pregunta, pero no está bien. Por ejemplo, si decimos una persona, o sea, nosotros podemos observar que una persona tiene los ojos de color café. O sea, nosotros podemos observar eso. Entonces, esta característica de tener los ojos cafés, ¿qué sería? ¿Sería un alelo dominante, recesivo o poderoso? Esta característica de tener los ojos cafés, si nosotros vemos que esa persona
tiene esos ojos cafés, entonces, ¿qué sería? Ándale, es dominante. Veamos. Ahora, ¿y esos cuáles serían? Pues, está fácil, ¿no? Serían las mismas opciones. Ay, ¿qué hice? Si ese es el dominante, entonces, ¿qué sería? Por ejemplo, si nosotros observamos que una persona tiene los ojos cafés y su esposa también tiene los ojos cafés, y resulta que uno de sus nietos, este, o sea, y su yerno, vamos a decir, ¿no? También tiene los ojos cafés, y su hijo también tiene los ojos cafés, pero de repente, pero resulta que su nieto nace con los ojos así de color miel. Entonces, ¿por qué nació este hijo así? ¿Qué pasó, o sea, esta característica de los ojos de miel, ¿qué pasó con esta persona? Andrés, son recesivos. Entonces quiere decir que uno de los padres o los dos, aunque sus ojos podemos verlos físicamente cafés, pero oculto, o sea, ahí, ¿cómo se llama? Oculto en uno de sus genes, en su, este, está el color, ¿cómo se llama? Miel. ¿Sí? Entonces, por esa razón es de que, aunque no se puede ver este color físicamente, porque nosotros único que podemos ver es el color café, pero en sus genes está escondido, por decirlo así, ¿no? Este color, porque alguno de sus antepasados tenía este color, pero en él no se manifestó este color, pero sí está en sus genes. Entonces, por esa razón, cuando él tenga un hijo o un nieto, entonces podría reaparecer este color, ¿no? Entonces, si yo pongo esto AA, una A mayúscula y una A minúscula, ¿qué significa?
Está fácil esto, ¿no? Ah, es lo digo, lo voy a decir, es la A, ¿de acuerdo? No, perdón, la B. Entonces, cuando algo, sí, o sea, obviamente, ¿no? O sea, algo que es mayúscula que significa, pues, algo, con más, ¿cómo se dice? Poder, vamos a decirlo así, entre comillas, ¿no? Entonces, o sea, en otras palabras, la A mayúscula domina sobre la minúscula, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué nos quiere decir? Que cuando ponemos una letra mayúscula, en este caso, significa precisamente un alelo dominante y una A minúscula significa un alelo recesivo, ¿sí? Entonces, es eso. Entonces, son los alelos. Esas letras significan los alelos y el que se le ponga con mayúscula es el dominante y el que se ponga con minúscula es el recesivo, ¿sí? O sea, la mayúscula es el que sí se ve físicamente, ¿no? Una persona. Y el de minúscula es el que no se ve físicamente en la persona, pero está escondido en su genotipo. Que por cierto, el genotipo pues es un conjunto de genes, ¿no? A eso llamamos el genotipo. Y luego también decía el video que también existe el fenotipo, o sea, con F. Fenotipo, que fenotipo viene siendo precisamente aquellas características dominantes, o sea, las que sí se pueden ver en la persona. Muy bien. Entonces se puede decir que el conjunto de todos los genes es el genotipo. Y el conjunto, o sea, ya sea que sean dominantes o no, es genotipo, ¿no? Ahora, el conjunto de los genes dominantes, solamente los dominantes, es el fenotipo. O sea, solamente aquellas características que sí se pueden apreciar físicamente en la persona. Bueno, bien, entonces, ahora entonces ya con esto terminamos con las preguntas y entonces vamos a pasar ahora con esto de la serie. ¿Cómo se dice? La, este, el ciclo celular. Como les había dicho, pues la célula es un ser vivo, ¿no? La célula es un ser vivo. Y entonces, por cierto, hay un video donde se muestra cómo se ve la célula, ¿sí? Entonces vamos a ver ese video. Solo esa partecita me interesa ver ese video. Cómo se ve la célula en el microscopio, ¿sí? Cómo se ve la célula en un microscopio. Y luego también vamos a ver ya este ciclo celular, ¿no? O sea, cómo vive, por decirlo así, la célula. Ajá, o las etapas de la vida, mejor dicho, de la célula. Entonces, a compartir la pantalla, ¿no? Pero tengo que salir de aquí porque está muy baja la batería del otro. Entonces vamos a